Listo. Pues muy buenos días, compañeras y compañeros. Les agradezco la presencia a esta segunda parte del módulo dedicado a estudiar el control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de sistemas normativos internos. Como recordarán, en la primera sesión, pues vimos un poco el marco normativo, a partir de esta propuesta de bloque de sistemas normativos aplicables a pueblos y comunidades indígenas, donde veíamos los diferentes niveles de normatividad que pueden ser usados en la resolución o en el planteamiento de una nueva interpretación respecto de los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y, y justamente el tema de traer este planteamiento de bloque de sistemas normativos a un tema de control de constitucionalidad y convencionalidad, pues es justamente porque debemos de partir de la idea de que estamos abordando un tema donde hay que tener parámetros. Ajá. Es decir, vamos a ejercer un control, pero ¿qué es lo que estamos controlando? ¿No? A partir de qué parámetros los estamos controlando, eh, a partir de qué instituciones se están controlando, y eso es principalmente la idea de traer este bloque, ¿no? Porque nos enfoca o nos da dos grandes eh, dimensiones. Por un lado, el ámbito nacional, ¿no? Encabezados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la cual precisamente vamos a hacer este control de constitucionalidad, ¿no? Es decir, todas las actuaciones, todas las resoluciones que se puedan emitir en materia de pueblos y comunidades indígenas tendrán que tener como parámetro de medición la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Es decir, ese es, digámoslo en términos generales, el parámetro de medición respecto de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, ¿no? Ahora, en el contexto internacional, en el contexto interamericano en el que se desarrolla nuestro país, pues básicamente estaríamos hablando de estos acuerdos entre los estados-nación para fijar normas de convivencia entre los estados, ¿no? Y justamente en estos tratados internacionales o tratados regionales en los que se pueda ver involucrado nuestro país, pues básicamente de lo que estamos hablando es de convenios, ¿no? Convenios entre los estados-nación, donde se fijan derechos para estos pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, justamente a partir de estos tratados internacionales es donde nuevamente volvemos a encontrar un parámetro, un límite a lo que se deben de acotar los estados-nación respecto de grupos vulnerables, ¿no? En particular, en este caso, pues estaríamos hablando de los derechos político-electorales de los indígenas. Y fíjense, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, lo que están regulados, la forma en cómo están regulados los derechos político-electorales de este grupo vulnerable, pues es básicamente a partir del planteamiento de que existen derechos individuales y derechos colectivos, ¿no? Y entonces fíjense cómo se ha armonizado este bloque de sistema jurídico para pueblos y comunidades indígenas que tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional respecto de nuestro país tenemos regulados los derechos de votar y ser votado en el ámbito personal,
¿no? De los integrantes de pueblos indígenas. Y también tenemos a nivel colectivo la regulación de los derechos de autodeterminación y autogobierno, ¿no? Para estos pueblos indígenas, como derechos que se comparten en los diferentes niveles de regulación jurídica. Ahora, un principio que rige es estos dos ámbitos, tanto el constitucional como el convencional, es justamente que parten del reconocimiento, ajá, eh, de las particularidades, es decir, que parten de una perspectiva del multiculturalismo jurídico, ¿no? Es decir, que en los diferentes sistemas jurídicos hay un reconocimiento de la pluralidad de formas de entender el derecho y formas diferentes de ejercer estos derechos. Ajá. Entonces, partiendo de esa perspectiva o de esa interpretación, ¿no? De cómo son los sistemas jurídicos, tenemos que hacer un acotamiento para el estudio de estos casos. Y uno de los elementos es justamente que en un conflicto o en una controversia respecto de derechos de pueblos y comunidades indígenas, se pueden dar básicamente tres tipos de conflicto. Ajá. El primero de ellos es el conflicto intracultural, ajá, o intracomunitario. Es decir, son conflictos donde se encuentran en choque, en oposición, dos normas de un mismo sistema jurídico, ¿no? Es decir, dentro de una misma comunidad hay un conflicto de intereses entre dos personas que tienen una incompatibilidad de derechos, pero estamos hablando del mismo sistema normativo interno de la comunidad. Ajá. Los conflictos intracomunitarios. Ahora, también tenemos conflictos que se presentan en casos donde las dos personas pertenecen a un pueblo o a una comunidad indígena, pero de diferentes sistemas normativos. Ajá. Es decir, que hay dos normas que pertenecen a diferentes sistemas jurídicos que se encuentran en conflicto. Ajá. Esos son los conflictos intercomunitarios. Y después vamos a ver que también en nuestro sistema jurídico se pueden presentar conflictos que se denominan extracomunitarios. Es decir, estos asuntos son básicamente los que se dan entre una persona que pertenece a un pueblo y a una comunidad indígena y una persona que no es indígena. Ajá. Entonces, gracias a que ya hemos identificado estos tres tipos de conflictos, es que podemos hacer, digámoslo así, ahora podemos hablar de que en materia político-electoral se puede impartir justicia con una perspectiva intercultural. Ajá. ¿Por qué es importante eh, definir de qué tipo de controversia estamos hablando, ¿no? Porque, fíjense, cuando se trata de los dos primeros casos, de los conflictos intracomunitarios y los intercomunitarios, podríamos decir que resulta difícil ponderar los derechos de estas dos personas, ¿no? O de estos dos sistemas jurídicos, porque justamente estamos hablando, ¿no? De derechos que pertenecen a integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, estaríamos haciendo una comparación, tal vez, de diferentes parámetros para decir qué derecho puede prevalecer en ese conflicto, ¿no?
cuando no son, cuando no, por ejemplo, básicamente en el segundo caso, no estaríamos comparando reglas del mismo sistema jurídico, ¿no? A diferencia del primer caso, que ahí sí, pues estaríamos hablando de un mismo sistema normativo, ¿no? Donde los derechos de las personas son similares. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Pues básicamente nos lleva a plantear que en el estudio de la constitucionalidad y la convencionalidad de derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, se han fijado criterios en diferentes ramas del derecho, ¿no? Fíjense, por un lado, se habla de control, digámoslo así, procesal electoral, ¿no? Desde la medición de la Constitución, ¿no? Y entonces, fíjense, por ejemplo, aquí estamos hablando de un control respecto de los derechos adjetivos que tienen las comunidades indígenas en un juicio, ¿no? En el ámbito de lo procesal. Y fíjense, justamente a partir de estos ejercicios de control de constitucionalidad y convencionalidad, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que tratándose de pueblos y comunidades indígenas, es necesario que los tribunales electorales flexibilicen las reglas procesales electorales. Ajá. Entonces, por ejemplo, el primero de los casos que se abordó en el caso Tanetse, ¿no? De una comunidad de Oaxaca, pues fue justamente eso, ¿no? El tema de la suplencia de la queja. Y fíjense, en esta sentencia de Tanetse, el Tribunal Electoral hizo por primera vez en pueblos y comunidades indígenas una valoración o una interpretación de las reglas procesales desde el enfoque convencional, ¿no? Y para traer los tratados internacionales, ocupó todo lo que se decía en la convención, en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Respecto de lo que se está contemplado en esta normativa, respecto de el acceso a la justicia de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, fíjense, el Tribunal Electoral lo que argumentó en la sentencia de Tanetse es que justamente muchas veces puede haber errores o inconsistencias en los planteamientos que presentan las partes, ¿no? Como posible, como en el planteamiento de los agravios, ¿no? Entonces, aquí lo que señaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fue justamente esta posibilidad de que exista una suplencia de la queja, ¿no? Una suplencia de lo que les está afectando en realidad a los pueblos y a las comunidades indígenas respecto de las actuaciones eh, de, el, de alguna resolución o alguna actividad de autoridades electorales, ¿no? Fíjense, otro tema también procesal tiene que ver con la temporalidad de los medios de impugnación. Si ustedes revisan la ley electoral, ¿no? Pues verán el plazo común de 4 días para poder presentar un medio de impugnación. Hay otros medios de impugnación que, dado el avance de la cadena impugnativa, por ejemplo, contemplan plazos más pequeños, de 3 días, ¿no? En materia de propaganda electoral, por ejemplo, los plazos son muy breves. Y entonces, fíjense, el Tribunal Electoral pues ha contemplado la posibilidad de flexibilizarse en estos temas,
en estos temas de poder aceptar un medio de impugnación tratándose de pueblos y comunidades indígenas fuera de estos plazos, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente porque también en el contexto de este acceso a la justicia que está contemplado en los tratados internacionales, pues justamente existe esta posibilidad de, al no contemplar, por ejemplo, las cuestiones geográficas o las cuestiones sociales en las cuales se desarrollan los pueblos y las comunidades indígenas, pues puedan verse vulnerables, ¿no? O vulnerados más bien sus derechos político-electorales. Y entonces, por ejemplo, el Tribunal Electoral, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, ha sido, ha ido flexibilizando estos temas, ¿no? Y, pues, por ejemplo, ha aceptado que exista una especie de interrupción del plazo, ¿no? Por ejemplo, cuando se interpone o se pone el escrito de demanda en alguna instancia que no es directamente la autoridad competente para recibir el medio de impugnación. En estos casos, el tribunal ha aceptado que se ha interrumpido el plazo para presentar un medio de impugnación, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, en materia de pruebas, ¿no? El tema de, de recibir el material probatorio, ¿no? Una vez que ya ha terminado el plazo establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Fíjense, hubo un asunto en uno de los miles de casos que ha resuelto el Tribunal Electoral en materia de pueblos y comunidades indígenas, donde justamente se estaba impugnando, ¿no? El que no se les estaba reconociendo a las autoridades tradicionales que existían en una comunidad. Entonces, fíjense, el Tribunal Electoral lo que hizo en un primer momento como parte de sus facultades, pues fue consultar a las diferentes instancias, ¿no? que están en el municipio, incluso de la entidad federativa, respecto de si se tenía conocimiento de estas autoridades tradicionales que supuestamente estaban siendo pues no reconocidas, ¿no? Y entonces, fíjense, se preguntó al Instituto de Pueblos Indígenas, se consultó al municipio, se consultó a algunas universidades respecto de si tenían conocimiento de estas autoridades tradicionales. Y fíjense, el tema fue que todos respondieron que no tenían conocimiento de estas autoridades tradicionales. Entonces, fíjense, cuando la comunidad indígena, pues se le notifica estas comunicaciones, una persona de la comunidad recuerda que en algún momento el municipio les había entregado unas credenciales, ¿no? Donde se establecía el nombre de la persona que había sido electa y el cargo para el cual había sido eh, designado, ¿no? Fíjense, y fue una práctica que se realizó en un ejercicio de una integración del municipio y que después se dejó de hacer, ¿no? Entonces, cuando se presenta este caso, pues el municipio ya no tenía pues este conocimiento de estas prácticas, pero existía en los archivos históricos de la comunidad este documento. Entonces, fíjense, tuvieron que ir a la comunidad, los abogados, los representantes que estaban asesorando a la comunidad y pues ahí tuvieron que aceptar la incorporación de esta prueba, a pesar de que ya había pasado el tiempo, ¿no? Pero pues la aceptaron porque era una prueba, ¿no? Que efectivamente estaba, o que permitía probar, ¿no? Que históricamente esta comunidad ya venía ejerciendo elecciones por sistemas normativos internos y que también
pues existía esta, esta figura al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, vean cómo el Tribunal Electoral pues ha ido pues fijando ciertas reglas que tienen que ver con la flexibilización de pues del derecho aplicable a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, fíjense, podemos decir que entre las reglas que se han fijado como parte del estudio del control constitucional y del control convencional de pueblos y comunidades indígenas, pues están ciertas reglas, ¿no? En principio, pues podríamos decir que está el derecho al efectivo acceso a la jurisdicción, ¿no? Es decir, que ninguna persona que pertenezca a pueblos y comunidades indígenas pueden quedarse sin tener acceso a la justicia de los tribunales electorales. También, por ejemplo, tenemos la regla de la interpretación más favorable de las normas procesales. Fíjense, y este es uno de los temas que más debatibles han sido a lo largo del derecho electoral de sistemas normativos internos, ¿no? Porque, pues, aquí ha habido algunas interpretaciones respecto de si en todos los casos en los que participe una persona que pertenece a pueblos indígenas, siempre se va a ver más beneficiado, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que quiero comentarles respecto de este criterio es que generalmente el beneficio a favor o en sentido pro persona, en beneficio de pueblos y comunidades indígenas, generalmente se da en materia procesal, ¿no? Es ahí donde se ha tratado de quitar las barreras, aunque ya en el análisis sustantivo, es decir, ya no en el derecho adjetivo, sino en el derecho sustantivo, pues ahí hay un tratamiento distinto de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Pero al menos lo que nos dice este criterio es que en derecho procesal o en derecho adjetivo, generalmente sí hay una posición a favor de las personas indígenas. Otro criterio, por ejemplo, es el respeto al procedimiento electoral consuetudinario, ¿no? Aquí fíjense, lo que nos dice este criterio es que se deben de respetar las reglas que fijan las comunidades y los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades o a sus representantes, ¿no? Y fíjense, esto es una aplicación eh, homóloga a lo que se hace en la Corte Interamericana. Fíjense, lo que hace la Corte Interamericana es, por un lado, dejar fuera la normatividad interna de los estados, ¿no? Y resuelve conforme a la norma, al acuerdo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, deja a un lado las particularidades que puedan tener los asuntos, ¿no? Y resuelve en el contexto de la convención, ¿no? Y entonces, en esta materia de sistemas normativos internos, nuestros tribunales han aplicado una regla un poco similar, ¿no? En el sentido de decir, no importan las particularidades que puedan tener estos sistemas normativos internos, porque por regla general se deben de respetar los sistemas normativos internos, ¿no? Sea cual sea el, pues digámoslo así, las reglas para implementar estos procesos electorales al interior de las comunidades. En un principio, ¿no? En un principio. Porque aquí lo que yo quiero que nos llevemos el día de hoy como conclusión, ¿no? De este tema, es que los, los sistemas normativos internos o los derechos político-electorales que se ejercen en el marco de los sistemas normativos internos tienen
como base fundamental el respeto de los derechos humanos y por lo tanto no son derechos absolutos, ¿no? Siempre tienen un límite en su ejercicio y ese límite es la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? O convencionales, o los límites convencionales. Y justamente, como les planteaba la sesión pasada, pues uno de los temas que se busca lograr con estas sentencias, ¿no? De controlar la constitucionalidad y la convencionalidad, pues es justamente armonizar nuestro derecho, ¿no? Y esto también me lleva a plantearles una conclusión, ¿no? Que, a ver, quisiera escuchar sus comentarios. Al final, lo que estamos haciendo es hacer un ejercicio de revisar tanto en el ámbito legal como en los sistemas normativos internos, ¿no? Una cuestión de armonización, ¿no? De estos sistemas legales con los sistemas constitucionales y los sistemas convencionales. Y fíjense, teniendo esta primera conclusión de armonización, ¿no? Pues justamente lo que buscamos al aplicar los mecanismos de control constitucional y convencional es justamente tratar de dar alternativas al derecho mexicano para evitar una invalidación o eh, o crear vacíos jurídicos en materia política, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Porque ¿qué sería lo más fácil para el derecho electoral mexicano? Pues anular una elección, ¿no? ¿Qué sería lo más fácil? Pues no recibir un escrito de demanda que se presenta fuera de los tiempos que establece la ley, ¿no? ¿Qué sería lo más fácil? Pues, por ejemplo, obligar a una comunidad indígena a volver a hacer su elección, ¿no? Porque no permite que voten, por ejemplo, las personas fuera de las cabeceras. Pero justamente al hacer estos ejercicios de control de constitucionalidad y de convencionalidad, lo que se ha hecho, ¿no? Es traer alternativas para potencializar estos derechos, ¿no? Para que no se queden sin acceso a la justicia, para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan ocupar de una mayor forma sus sistemas normativos internos respecto de todo el sistema electoral mexicano, ¿no? Y no solo se quede como una práctica al interior de sus comunidades, donde, digamos, la tendencia sea que a lo largo de la historia, pues terminen perdiéndose esos sistemas normativos internos, ¿no? Lo que queremos es que justamente esos sistemas normativos internos que funcionan para elegir a sus autoridades tradicionales sirvan para otros cargos de elección popular, ¿no? Y así es como hemos ido llevando los sistemas normativos internos a otros espacios. El tema en cada uno de estos ejercicios ha sido cómo interpretamos esta posibilidad de una forma constitucional y de una forma convencional, ¿no? Fíjense, la vía más rápida o la vía más fácil para hacer una actividad constitucional o convencional, pues es básicamente a través de la legislación, ¿no? Legislamos, ajá, como parte de la soberanía del Estado mexicano, creamos instituciones, creamos reglas y las ponemos en la Constitución o en las leyes electorales y entonces tenemos esta supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos dice es constitucional o no es constitucional. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este tema
pues que falta una regulación o que la regulación en materia de pueblos indígenas no es constante. Pues tenemos que irlo definiendo a través de los tribunales electorales, ¿no? Y son justamente estas sentencias las que pues nos permiten ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, otro criterio que se ha resuelto como parte del control constitucional y convencional es la efectiva acción afirmativa. Ajá. Y esto, fíjense, es un tema que ya está en la jurisprudencia del Tribunal Electoral y que obliga a las autoridades electorales a incorporar temas en, por ejemplo, en los lineamientos para el desarrollo de procesos electorales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral o los partidos políticos en un inicio, ¿no? Por ejemplo, fueron incorporando en las listas de representación proporcional algunos candidatos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y los ponían en algún lugar de la lista, ¿no? Pero no hay o no había, pues, lineamientos, ¿no? Que buscaran darles un buen lugar a estos representantes para que pudieran acceder a los cargos de elección popular, ¿no? Entonces, fíjense, gracias a algunas sentencias que se dieron al resolver asuntos, por ejemplo, del Partido de la Revolución Democrática, se consiguió que las primeras acciones afirmativas para integrantes de pueblos y comunidades indígenas se dieran en espacios, en los bloques de los primeros 10 lugares, ¿no? De las listas de representación proporcional para que se incorporara ahí a una candidatura indígena, ¿no? Después se acortó este bloque de lugares y se estableció que deberían de ser en los primeros 5 lugares, ¿no? Donde debía de participar una persona indígena para que pudieran llegar a estos espacios. Pero fíjense, también han ido evolucionando estas acciones afirmativas y hoy tenemos a más grupos vulnerables que merecen un lugar en las listas de representación proporcional y en las postulaciones por vía de mayoría relativa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora hablamos que en este tema de acciones afirmativas, pues tenemos que incorporarlas con una perspectiva interseccional. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas que pertenecen a un pueblo, a una comunidad indígena, ¿no? Pueden tener también la pertenencia a otros grupos vulnerables, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora tenemos que considerar también si una persona indígena, por ejemplo, es mujer, si es joven, su preferencia sexual, si es una persona migrante, ¿no? Diferentes variables que pueden estar presentes en una misma candidatura, ¿no? Y ahora, aquí viene un tema importante. ¿Cómo hacemos, no? Para darle el mejor lugar a una persona que se postula por algún grupo vulnerable. Fíjense, eh, aquí una de las reglas que son más recientes en el Tribunal Electoral es que se debe de tomar en cuenta la, sí, la característica o el enfoque que desde un principio haya postulado la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona se, se registra como parte, con un enfoque de género, ¿no? Se le puede dar esta posibilidad, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay una cuestión por ejemplo, de género, ¿no? Veníamos batallando mucho con el tema de lo binario, ¿no? Que solo teníamos cuestiones de hombres o mujeres.
Entonces te registrabas con una u otra carácter, o con otra pertenencia, ¿no? Y fíjense, después una persona se registraba como hombre, ¿no? Y cuando venían ya los ajustes a las listas de representación proporcional, había un cambio de adscripción, ¿no? Entonces querían, por ejemplo, participar como mujeres, ¿no? Pero este era un tema de lo binario, que no teníamos la posibilidad de registrarnos con otras, desde otras perspectivas. Entonces, en esos casos, ¿no? Aquí lo que les quiero decir en este tema de la efectiva acción afirmativa es que tratándose de pueblos y comunidades indígenas, siempre se les debe reconocer con esta calidad, ¿no? Siempre y cuando se postule desde un principio, ¿no? Y que también sean respaldadas estas candidaturas desde la comunidad, ¿no? Aquí vamos a ver que pues el grupo de pueblos y comunidades indígenas tiene una mayor historia, ¿no? Respecto de otros grupos vulnerables, y esto nos ha llevado a ver pues algunos malos usos que se dan a las acciones afirmativas, y en la actualidad yo creo que es uno de los temas más importantes en nuestro país respecto de este tema, porque obliga a las comunidades a respaldar estas acciones afirmativas, ¿no? O sea, ya no es solo una cuestión que dependa del Estado mexicano de abrir espacios, ya no es un tema en el que las personas indígenas puedan postularse, ¿no? Y en su momento también afectar derechos colectivos, sino que ahora también tenemos que armonizar los derechos individuales con los derechos colectivos. Tengo la mano levantada de Alfonso. Adelante, Alfonso. Gracias, maestro. Maestro, ¿cuál sería entonces en ese sentido el verdadero reto respecto a las candidaturas indígenas? Hay muchos, hablo por Puebla, muchos reclamos en el sentido de esas postulaciones, sobre todo por lo que usted señala y el alto sentido de pertinencia. Creo que los partidos estamos utilizando candidatos indígenas que, pues no me atrevería a decir que no son indígenas, pero que, por decir de algún modo, que ya salieron de su pueblo o comunidad desde hace, no sé, una persona de 50 años salió hace 45, ya no habla ninguna lengua, pues ya no tiene ni siquiera ese sentido de pertinencia, o por lo menos eso visualmente se percibe, por decirlo de algún modo, pero pueden acreditar su calidad porque nacieron en San Gabriel Chilac, que Puebla, que es un municipio con el 98% de comunidad indígena, que su abuelito era indígena, que el papá era indígena probablemente, pero que en esa urbanización de las personas, por decirlo de algún modo, no sé cómo llamarlo, ya la calidad es dudosa, y si revisamos, creo que la gran mayoría de las candidaturas indígenas son en ese sentido. Sobre todo hablo de las diputaciones, ya sea federales o locales. Creo que donde hemos visto mayor participación, mayor pertenencia, han sido en el tema de las regidurías. Quizás sea porque son menos discutidas, porque forman parte de un todo, de una planilla, y entonces es donde creo que hemos podido transitar. En el pasado proceso tuvimos una candidatura indígena en las diputaciones locales del 1 al 4, sí alcanzaron 3 diputados a estar en el Congreso, y tuvimos una regiduría, la 1, en 47 municipios. Evidentemente hay muchos regidores indígenas. ¿Es cuánto, maestro? Gracias, Alfonso. Sí, mira, yo creo que, fíjate, hablando de este recorrido que han tenido los grupos vulnerables, por ejemplo, la cuestión de género, pues lleva más años, ¿no? En esta lucha. Y fíjate, hemos llegado ahí en este grupo vulnerable al tema de crear registros, ¿no? Justamente que van registrando los casos de violencia política en razón de género, ¿no?
y que ayuda justamente a incentivar estas prácticas, porque hay una exhibición de las personas que cometen violencia política, y entonces, pues, podría por ahí ser uno de los ejercicios a los que siga este grupo vulnerable de los pueblos y las comunidades indígenas, porque tomando la experiencia de otros estados, por ejemplo, se han creado registros de autoridades tradicionales y registros también de sistemas normativos indígenas, ¿no? Entonces yo creo que el tener estas herramientas ayudaría muchísimo, ¿no? A, uno, poder ejercer un control de constitucionalidad, ¿no? Previo a los procesos electorales, y después podríamos tener, en los casos donde pudiera pasarse inadvertido una violación o una afectación o una irregularidad respecto de la Constitución, podríamos tener una posible revisión ya en el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que respecto de tu pregunta en particular, creo que la tendencia es hacia los registros. Fíjate, ha habido el planteamiento, ¿no? Desde lo individual, ¿no? De que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral pudiera registrar en su credencial de elector la característica de pertenecer a un pueblo y a una comunidad indígena, ¿no? Pero fíjate, ahí el Tribunal Electoral pues mencionó o resolvió en el sentido de que esa solicitud en realidad iba a hacer distinciones que podrían afectar en algún momento el trato respecto de estas personas, ¿no? Y entonces, fíjate, aquí el tema es que en la sociedad mexicana todavía existen pues cuestiones de discriminación, ¿no? O sea, de repente nos enfrentamos a situaciones, ¿no? Donde justamente la discriminación todavía está muy exacerbada, ¿no? Y el tener estas particularidades en un documento de identificación, pues podría generar pues una discriminación hacia las personas indígenas, ¿no? Pero bueno, creo que vamos en el camino de los registros. No sé si tengas alguna otra participación. Vi que levantaste la mano, Alfonso. Sí, maestro, fíjese que sí viene a colación, porque en ese proceso, el pasado, el 2021, se acercó conmigo el director del Instituto de Pueblos Indígenas del Estado de Puebla, que evidentemente sí es indígena, que conoce perfectamente dos o tres lenguas, y era lo que me indicaba. Estaba él muy molesto, preocupado por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba viendo las candidaturas con los nombres que se iban destapando mediáticamente, y me decía eso, ¿no? Que pudiéramos trabajar en un proyecto en conjunto con el instituto, que yo formo parte del instituto, pues soy representante partido, en ir creando un registro estatal, hablamos de Puebla, ¿no? Sí. Para poder tener esa, porque también me mencionaba, digo, hay, sobre todo para el tema de las constancias, decía, hay constancias que se emiten con los párrocos, pero que pues, esos párrocos acaban de llegar al pueblo, no saben ni quién es indígena, o sea, ni siquiera es un buen filtro. Entonces, mire que con lo que me está diciendo, creo que voy a retomar esas pláticas para ver si podemos generar en Puebla pues un intento de poder hacer un registro arrancando de las autoridades y que se vayan, como en el INAPAN se registran los adultos mayores, pues que los pueblos y comunidades indígenas, en Puebla en ese sentido hemos avanzado, maestro. Ya hay juzgados de registro civil, ya hay juzgados civiles, ya hay juzgados de paz, ya hay testamentos, ya hay actas de nacimiento en lenguas de indígenas. ¿Es cuánto? Sí, Alfonso. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que el tema de los pueblos y de las comunidades indígenas, pues ha tenido, yo creo que
una atención, ¿no? Pertinente en el Estado mexicano, pero ha sido gracias al tema de la visibilización, ¿no? De estos problemas que se han dado, ¿no? Y justamente, pues ese ha sido el papel del Tribunal Electoral, ¿no? Hacer visibles estos problemas y hacer también, pues, digámoslo así, compartidos, ¿no? Los beneficios que se dan en las diferentes entidades federativas gracias a la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Entonces, miren, aquí voy a hacer otra segunda conclusión del tema. El control de convencionalidad, ¿no? Se puede hacer en dos instancias, ¿no? En una instancia externa, ¿no? El control de convencionalidad lo realiza, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel interno, ¿no? Digámoslo así, quien realiza el control de convencionalidad también es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y en su caso, pues principalmente también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de control de convencionalidad? Pues ahora sí, aquí justamente analizar una actuación del Estado mexicano, ajá, con relación a los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas, tomando como parámetro la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver, vamos a resolver si lo que hemos hecho como Estado, ¿no? Es acorde con los acuerdos que tenemos con otros estados-nación, ¿no? Y fíjense, en materia de pueblos y comunidades indígenas, la verdad es que pues ha tenido se han resuelto muchas sentencias importantes en esta materia, ¿no? Por ejemplo, el caso Aloe Boet contra Surinam, ¿no? En 1993. Eh, Se han resuelto también, por ejemplo, el caso Yatama contra Nicaragua en 2005. Se ha resuelto el caso Moiguana contra Surinam en 2005, el caso Yaqui Axa contra Paraguay en 2006, el caso Sawoyamasha contra Paraguay en 2006, el caso Saramaca contra Surinam en 2007, el caso Escueza Pata contra Colombia en 2007, el caso de la comunidad indígena Chacmoc Casec contra Paraguay, el caso Quichua contra Ecuador en 2012, y creo que en términos de derechos políticos o de derechos político-electorales, creo que podrían ser los casos pues que más han tenido que ver con la materia, ¿no? Eh, Propiamente, el caso Yatama contra Nicaragua es el único, ¿no? Que versa en específico, o sea, en términos así exactos con las dos materias, ¿no? Con la materia electoral y con la materia de pueblos y comunidades indígenas. En el resto de los asuntos, si bien se han visto involucrados los pueblos y las comunidades indígenas, pero propiamente la materia electoral no ha sido el fondo del asunto, ¿no? Pero digámoslo así, términos para lo que respecta a nuestro módulo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Pues sí, el caso Yatama contra Nicaragua creo que fue pues uno de los más importantes. Y aquí, pues les había pedido que lo fueran revisando, ¿no? Que pudieran
ir viendo, pues más o menos de qué trataba este asunto. No sé si alguien le haya podido dar una leída al caso Yatama, que nos pudiera comentar más o menos de qué trata o cuál es su opinión respecto de esta sentencia. Daniel, adelante. Sí, gracias, Cinti. Bueno, creo que considero que fue una resolución de la Corte de un parteaguas en defensa de las comunidades. Yatama es una comunidad a la cual se le negó su registro, se inconforman y la Corte les dice que tienen que ser considerados para aspirar e integrar los cargos públicos de su país. Entonces, creo que fue una buena protección para esa comunidad que hace la Corte. Entonces, creo que sí porque aquí ya lo han dejado muy claro, todas esas ambigüedades que tenemos, la autoascripción, por ejemplo, creo que es la puerta que se abre aquí en México para todas esas violaciones o tratar de violar la ley respecto a las comunidades indígenas. El caso más reciente que yo recuerdo pues fue en Oaxaca, en la comunidad Muxe, donde hombres hacen pasar por esa calidad indígena cuando nunca habían pertenecido a esa comunidad y bueno, pues les niegan el registro. Pero creo que la autoascripción habría que normarla, habría que no nada más o los institutos electorales no deben de quedarse nada más en la autoascripción, sino creo que la autoascripción debe progresar, debe ser en un gradualismo de tener otras vertientes para poder acreditar la calidad de indígena. Pero Yatama, insisto, sin duda fue una de las principales resoluciones que emite la Corte para la protección de estos grupos indígenas. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, miren, fíjense que esta sentencia de Yatama nos viene a decir una cosa, ¿no? Que el control de convencionalidad en sede externa, ¿no? Es decir, fuera de las cortes nacionales, viene a tener una función de complementariedad, de suplemento, ¿no? A lo que hemos trabajado a nivel nacional. ¿Por qué digo que viene a ser un suplemento, un complemento de lo nacional, ¿no? Fíjense, porque más que aquí resolver, ¿no? A favor de una u otra parte, ¿no? Porque aquí ya vemos que en realidad se está enfrentando una persona o un grupo colectivo respecto de el Estado mexicano, ¿no? Entonces, aquí lo que viene a hacer la Corte Interamericana es analizar, ¿no? Si estas actuaciones del Estado mexicano se armonizan con los derechos que están regulados en el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y fíjense, nada más para ir comentando algunos de los aspectos más relevantes del caso Yatama. Fíjense, el 24 de enero del año 2000, se publicó una nueva ley electoral que no contempló la figura de las asociaciones de suscripción popular, solo contemplaba a los partidos políticos como forma de organización, ¿no? Que no es propia de las comunidades indígenas y étnicas, ¿no? Fíjense, con este antecedente, ¿no? Hay que comentar uno de los temas
pues más importantes en temas de pueblos y comunidades indígenas, que justamente la participación política entre partidos políticos y sistemas normativos internos nos habla de una incompatibilidad de estos dos sistemas, ¿no? En pueblos y comunidades indígenas. Y entonces, en un principio, ¿no? Cuando empezamos a tener esta vinculación de la materia electoral con la materia de pueblos y comunidades indígenas, pues justamente había un rechazo de los partidos políticos en las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, esto hacía que las comunidades indígenas fueran incursionando de una forma pues casi nula en la vida política de nuestro país, ¿no? Tuvimos que ir pues abriendo camino, ¿no? Con relación a los pueblos y comunidades indígenas y los partidos políticos para ir permitiendo que se participara en estas vías, ¿no? Lo que comentaba Alfonso, uno de los casos importantes que tuvimos, pues fue, por ejemplo, el de Alfonsina, la ahora congresista, ¿no? Que en algún momento buscó ser representante de su comunidad, pero cuando regresó a la comunidad, ella había salido a estudiar, ¿no? Y cuando regresó, pues justamente ya no se le consideraba como parte de esta población, ¿no? Porque justamente, pues no había, por ejemplo, realizado el sistema de cargos, no había hecho el trabajo colectivo que se realiza al interior de la comunidad, ¿no? Y entonces, pues ahí había una desvinculación, ¿no? Y entonces el buscar ser representante de algo que no se pensaba como que había una vinculación, pues era una representación que al final de cuentas no estaba garantizando el fin de estas candidaturas, ¿no? Entonces, fíjense, la vía mediante la cual pudo postularse Eufrosina, pues fue justamente la de los partidos políticos, ¿no? Un partido político la postuló, ¿no? Y accedió a los cargos de elección popular, ¿no? Pero abriendo este camino, ¿no? Al haberse le cerrado el tema de la representatividad de su comunidad. Sí, Jesús, adelante. Maestro, perdón, quisiera hacer un comentario respecto de la última sesión que tuvo, bueno, de una de las sesiones recientes del Consejo General del INE, en la que le ordena la Sala Superior, derivado de un asunto de autoadscripción calificada de unas personas que se asumieron indígenas, para que en 6 meses se elabore los lineamientos para que consulte a las comunidades cuál va a ser la manera de autoadscribirse para que se evite fraudes en lo subsecuente. Entonces, me genera ahí duda, porque, por ejemplo, ahorita también que estaba comentando el caso de Yatama, donde este grupo intentaba formar un partido político, un tipo de asociación y no se les reconoció. La pregunta es la siguiente: ante una diversidad de grupos o de originarios, ¿cómo se va a garantizar o cómo se puede garantizar que sean tomadas en cuenta, porque los usos y costumbres son completamente distintos? Sí, Jesús. Bueno, tú diste la respuesta, creo. El tema de la consulta, yo creo que aquí ha sido uno de los temas que ha ayudado, ¿no? A armonizar el derecho escrito con los sistemas normativos internos, ¿no? Porque fíjate, cuando es la vía jurisdiccional, la vía legislativa, se establece, ¿no? Que el Congreso que vaya a realizar una reforma en tema de pueblos y comunidades indígenas, pues justamente consulte de manera previa e informada a las comunidades indígenas, ¿no? Incluso, por ejemplo, si una población plantea
el cambio de sistema normativo, es decir, que quiera pasar de partidos políticos a sistemas normativos internos, también la autoridad electoral administrativa tiene que llevar a cabo consultas en la comunidad para verificar que efectivamente sea la comunidad o la mayoría de la comunidad la que quieren el cambio de sistema normativo, ¿no? Y fíjate, algo más novedoso. El caso de, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Que tiene ahora también mecanismos de justicia alternativa en materia electoral, ¿no? Por ejemplo, prevé que si el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca logra, digamos de así, lograr una mediación entre dos partes para resolver un problema electoral, ¿no? Ese acuerdo al que llegan las partes debe de ser sometido a una consulta en las comunidades indígenas, ¿no? Porque justamente lo que nos dice este tema de la justicia alternativa es que esos acuerdos, ¿no? Pueden generar cambios en los sistemas normativos internos. Y por ello es necesario que las comunidades pues validen o que tomen conocimiento de estos cambios para justamente aquí vemos un tema como de control, ¿no? Pero ahora no un tema de control de constitucionalidad ni convencionalidad, sino un tema de control de sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, que los acuerdos que puedan llegar una parte o unas partes, pues estén acorde con lo que dicta la comunidad, ¿no? Aquí nuestro compañero Jesús Ociel nos comparte la sentencia Subrec 1410 de 2011. Déjame ver. Una constancia de asignación que se revoca. Sí, justo es la sentencia en la que ordenan al INE que en un plazo de 6 meses realice la consulta y que apenas atendieron hace como una semana. Ok, el tema de Para la el tema que autoadscripción. mencionabas, ¿verdad? El de la autoadscripción. Así es. Sí, fíjate, este tema de la autoadscripción es uno de los que más ha tenido el tema de las situaciones de posible fraude a la ley, ¿no? Los casos de simulación y también, pues, los casos donde se tiene que delimitar cada vez más el tema de cómo debe de funcionar, ¿no? La Constitución, por ejemplo, en el artículo 2 constitucional, nos dice que para poder aplicar los derechos contemplados en el artículo 2 constitucional, basta con la autoadscripción, ¿no? Que realice una persona. Ahora, en términos procesales, ¿no? Por ejemplo, basta con que una persona diga que es integrante de un pueblo y una comunidad indígena para que al inicio del proceso se le pueda dar el trato jurisdiccional de persona indígena. Ajá. Pero, fíjate, esta autoadscripción, si alguna de las partes, tanto la autoridad responsable o un tercero interesado, la controvierte, entonces aquí entramos al tema de probar, ¿no? Que efectivamente pertenezca al pueblo o a la comunidad indígena. Lo que ha hecho el Tribunal Electoral es dejarle la carga de la prueba a quien dice que no pertenece una persona a un pueblo indígena, ¿no? Pero bueno, si la persona que dice que la otra parte no es indígena, pues puede ser cuestionable. Alfonso, adelante. Sí, creo que incluso, maestro, en ese sentido, para las comunidades indígenas, pues es relativamente más sencillo porque nadie se puede volver indígena de la noche a la mañana. O eres o no eres. Contrario, por ejemplo, a los miembros de la comunidad LGBT,
En el pasado proceso extraordinario, fíjese lo que pasó. Un hombre se postuló como hombre en el 2021 e intentó postularse como mujer en el 2022 por tema de género, en la extraordinaria. Cuando yo brinco, porque yo fui el que lo detecté, me alega la representación del otro partido y dice, ¿y a ti qué te consta? ¿Tú qué sabes que en los últimos 6 meses no se volvió mujer? ¿Tienes manera de decirme que no? Y pues la verdad, pues no tengo manera, ¿no? Eso es una realidad. Entonces es mucho más fácil darle la vuelta a la ley, por decirlo de algún modo. Afortunadamente no pasó ese tema porque como era extraordinaria, la sala superior ni siquiera le entró al... Fue la regional. La sala regional no le entró al estudio de si era hombre o era mujer, sino simple y sencillamente en respeto a la elección extraordinaria dijo no, no puedes cambiar por autoascripción, tiene que ser una mujer nuevamente quien tiene que postular, entonces así se acabó el problema y ya no pudo participar. Es cuanto, maestro. Gracias, Alfonso. Pues es un tema complicado. Yo creo que el tema de las acciones afirmativas ahora están poniendo al Tribunal Electoral, yo creo que frente a un cúmulo de casos difíciles, ¿no? En cuanto a temas que tienen que ver justamente con el tema probatorio, ¿no? Habríamos que, pues también avanzar un poco en el tema justamente del respeto, ¿no? A estos grupos, a estos espacios que se abren, ¿no? Donde justamente, pues deberíamos de participar para los, digámoslo así, para los espacios que tendríamos derecho, ¿no? Perteneciendo a algún grupo vulnerable. Pero, pues ciertamente la búsqueda del poder muchas veces hace difícil esta situación, ¿no? Pero bueno, miren, vamos a avanzar un poquito más en el tema del caso Yatama. Fíjense, el 18 de julio del año 2000, el Consejo Supremo Electoral inició el proceso de cancelación de personalidad jurídica de aquellos partidos políticos que no presentaron candidatos y la de aquellos que no participarían en el proceso electoral, ya que no cumplieron con los requisitos para la inscripción de candidatos, entre ellos el Partido de los Pueblos Costeños, que lideraba la alianza con Yatama, pues no alcanzó el 3% de las firmas requeridas. Dice, el 31 de julio el representante de Yatama solicitó se respetara su registro por haber obtenido en la elección pasada votos superiores a los exigidos por la ley. Fíjense, después, el 15 de agosto de 2000, el Consejo Supremo Electoral resolvió en contra del Partido Político Regional Indígena. El nombre completo es Yapti Tasba Masraka Nani Asla Tananka, Yatama, ¿no? La Organización de los Pueblos de la Madre Tierra. Fíjense, el 30 de agosto se interpuso ante el Tribunal de Apelación un recurso de amparo administrativo en el que solicitaron la suspensión del acto y de sus efectos. El 11 de octubre, la autoridad resolvió suspender el acto en lo referente a dejar a Yatama sin registrar a sus candidatos y por ende fuera de la contienda. El 20 de octubre, el Consejo Supremo Electoral interpuso un recurso de reposición solicitando la declaración de la primera sentencia del Tribunal de Apelación, el cual fue desechado. El 25 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua declaró improcedente el recurso de amparo, dado que la sala que lo resolvió es incompetente en materia electoral, ¿no? Aquí fíjense otra vez el tema de los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral específica para pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Es un tema importante a nivel regional, ¿no? Porque muchas veces un tribunal puede no ser competente para resolver una materia. Dice, el 5 de noviembre de 2000 se realizaron elecciones municipales en las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur, en las que no participó el partido político Yatama. Argumentaron que en la zona costera hubo un abstencionismo del 80%, debido a que la zona se compone de miembros de comunidades indígenas, mismas que no se encontraban debidamente representados por los partidos nacionales.
El 26 de abril de 2001 se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. El 4 de marzo de 2003 la Comisión aprobó el informe mediante el cual hizo recomendaciones al Estado. El 17 de junio la Comisión sometió la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2005, la Universidad para la Paz de Naciones Unidas de la Universidad de Arizona presentaron un escrito en calidad de amicus curiae, ¿no? Fíjense, 2005, que fue la fecha también en la que ya finalmente se resolvió el asunto. Entonces, fíjense, aquí lo que quiero destacar también en este tema del control convencional en sede externa, pues es la temporalidad que tardan los asuntos en resolverse en el sistema interamericano, ¿no? Este caso, por ejemplo, nos habla de 5 años, ¿no? Para llegar a una sentencia de la Corte Interamericana por las diferentes instancias que se van agotando en este proceso, ¿no? En un primer momento, la Comisión Interamericana, que es la que realiza un primer dictamen, ¿no? Respecto de la procedencia del asunto, ¿no? Y finalmente el conocimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero este caso son 5 años, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Donde, por ejemplo, se tardó la Corte 16 años en resolver un asunto. Entonces, vean que en términos de que la Corte Interamericana sea la última instancia de un asunto, ¿no? Pues pierde su sentido, ¿no? Por eso es que les decía que al final para lo que sirve el tema del control convencional en sede externa, ¿no? Pues es simplemente un tema de complementación de la jurisdicción, ¿no? Que pueda llevar a recomendaciones al Estado mexicano para mejorar un asunto a nivel nacional, ¿no? Fíjense, el caso Yatama, al final, básicamente analiza las siguientes temáticas. Uno, las garantías judiciales y la protección judicial, ¿no? Nos dice el caso Yatama que los estados nación deben de tener medios, medios jurisdiccionales para poder dar respuesta a los planteamientos de los actores en pueblos, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, y también nos dice que deben de garantizarse los derechos políticos a la participación en la dirección de asuntos públicos, a votar, a ser votados y acceder a las funciones públicas, ¿no? Básicamente, pues a los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos están todos cubiertos en esta sentencia. Y fíjense, lo que resolvió la Corte Interamericana en esta sentencia, pues básicamente es que los estados, fíjense aquí, los estados, o sea, no solo Nicaragua, sino todos los que están bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, pues promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia, ¿no? Aquí justamente estos temas los hemos visto en nuestro contexto mexicano, ¿no? Por ejemplo, a partir de las candidaturas independientes en el proceso electoral 2021, ¿no? Por ejemplo, vimos cómo la candidata Mari Chuy busca participar, ¿no? Para el cargo de la presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos a través de las candidaturas independientes, ¿no? Pero fíjense, esta figura de las candidaturas independientes, pues tiene sus disposiciones, ¿no? Tiene las formas mediante las cuales se acreditan los apoyos ciudadanos, ¿no? Y aquí encontramos, por ejemplo, que resultan algunas acciones incompatibles con los sistemas normativos internos, ¿no? En particular me refiero al uso de la tecnología, ¿no? El hecho de que la candidata Mari Chuy
tuviera la obligación de recabar apoyo ciudadano a través de telefonía celular y subirla al conocimiento de la autoridad electoral administrativa a través de plataformas que requieren pues varios servicios, ¿no? Electricidad, internet, lo que en muchas comunidades pues no son elementos de fácil acceso, ¿no? Entonces, fíjense, en este ejercicio en el que participó Marichuy, ¿no? Pues justamente se llegó a la conclusión de que estas herramientas pueden vulnerar sus derechos a ser votada, ¿no? Porque si no se cuentan con estos recursos en las comunidades, es imposible que pueda obtener el apoyo ciudadano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, pues resolvió al final que pudiera recabar el apoyo ciudadano a través de las herramientas tradicionales, ¿no? A través de recabar firmas de forma autógrafa. Pero bueno, eso es importante porque lo que nos dice es que se deben de ampliar los espacios de participación política en los estados-nación, ¿no? Y fíjense, otro asunto importante y que tiene que ver justamente con esta resolución es, por ejemplo, una sentencia también de 2021, donde en el estado de Morelos, ¿no? Por ejemplo, se estableció que el Congreso local debe de legislar el tema de si los sistemas normativos internos pueden ser las herramientas para poder elegir a los diputados locales, ¿no? Entonces, lo que dijo el Tribunal Electoral en este asunto, pues fue básicamente que es competencia del Congreso local, ¿no? El definir si es viable acceder a las diputaciones locales a través de sistemas normativos internos, ¿no? Para lo cual, en caso de que dijera que sí, pues tendría que regular todo el procedimiento, ¿no? Porque hay que hacer compatible la votación exclusiva de todos los que votan a través de sistemas normativos internos con los cargos que se van a elegir y también con la participación de los partidos políticos, ¿no? Entonces, ese tema, pues es un tema que cambia de fondo el sistema electoral en el estado de Morelos, ¿no? Pero por eso, pero bueno, tiene que ver con justamente esta idea de abrir los espacios. También, por ejemplo, resolvió que la Corte Interamericana señaló que el Estado debe adoptar medidas que puedan integrar a los indígenas a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, ¿no? Fíjense, aquí viene un tema muy importante, el de la relación de la representatividad con el porcentaje, ¿no? De la población de que se trata. Y creo que aquí el Estado mexicano se ha pegado mucho a este criterio, ¿no? El de buscar que el número de representantes indígenas que llegan al Congreso Federal, ¿no? Por ejemplo, sea representativo del porcentaje poblacional que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y justamente gracias a este criterio de la Corte Interamericana, pues es que se ha ido avanzando en este tema en pueblos y comunidades indígenas, y yo creo que también en todos los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, ahí vean ese tema, ¿no? También el tema de la exclusión, nos dice, incidió en la carencia de representación de los miembros de las comunidades indígenas. Aquí viene un tema muy importante que es el de la formación de los cuadros políticos en las comunidades indígenas, ¿no? Porque el hecho de que las comunidades indígenas no participen en la integración por ejemplo, de los municipios o de los congresos, ¿no? Pues justamente los va dejando
sin esta experiencia política, ¿no? Para poder incursionar en la vida pública de nuestro país, ¿no? Entonces, mientras más espacios abramos, ¿no? Por ejemplo, en los partidos políticos, es bien interesante ver cómo partidos políticos nacionales, por lo menos, vemos cómo tienen dentro de sus estructuras, ¿no? Por ejemplo, secretarías que se encargan de coordinar trabajo con las comunidades indígenas, ¿no? También, por ejemplo, se prevén algunos lugares para representantes indígenas al interior de partidos políticos, ¿no? Lo cual creo yo que tiene un factor fundamental, ¿no? Porque al tener personas indígenas al interior de los partidos políticos, se hace más entendible, se hace más viable el que se trabaje en favor de estos grupos vulnerables, ¿no? También, por ejemplo, si hablamos de la representatividad en los congresos, ¿no? Pues el hecho de que estén presentes representantes indígenas fomenta, ¿no? Que se presenten cada vez más iniciativas en esta materia, ¿no? En el ámbito municipal, por ejemplo, el hecho de que estén presentes los representantes de pueblos y comunidades indígenas en las sesiones del cabildo, de los ayuntamientos, ¿no? Pues hace, ¿no? Que justamente esta voz, esta identificación de necesidades esté presente en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, como les digo, esta temática pues surge en pueblos y comunidades indígenas, pero también en el resto de grupos vulnerables, que seguramente los irán viendo a lo largo de su diplomado, ¿no? Como también en cuestiones de género se abrieron muchos espacios, se abrieron representatividades, pero costaron tiempo, ¿no? Entonces, pues miren, lo que quisiera comentarles ya como conclusión, ¿no? De este módulo, pues es que sí ha requerido un tema de un control constitucional y convencional, los sistemas normativos internos, ¿no? Porque parten de diferentes cosmovisiones, ¿no? Parten de diferentes criterios para participar en la vida política, ¿no? Donde la edad, la escolaridad, la vecindad, el trabajo colectivo, no son los mismos criterios de los cuales partimos el resto de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, podría decirles que fuera de las comunidades indígenas, pues se pondera o se le da más fuerza, por ejemplo, a temas de formación profesional, temas de meritocracia, ¿no? Y al interior de las comunidades, pues está más el interés colectivo, ¿no? Más el trabajo, la formación histórica, práctica, ¿no? De las personas, ¿no? Y por eso muchas veces no entendemos desde fuera de las comunidades, ¿no? El por qué, por ejemplo, votan a mano alzada y no se cumple con el principio de la secrecía del voto, ¿no? Porque justamente esta idea de ir avanzando en cargos escalonados, ¿no? Pues nos quita este tema de la meritocracia, de la competencia, y simplemente nos lleva a un consenso, ¿no? En el que las personas deban ir siguiendo en los cargos, ¿no? Y este sistema escalonado, ¿no? El de ir subiendo, pues generalmente los lleva a partir de un principio que es el del consenso, ¿no? El de que la mayoría de la población esté de acuerdo en que determinadas personas vayan ocupando los cargos de representatividad, ¿no? Ahora también, por ejemplo, tienen muy arraigado el tema de las autoridades tradicionales, ¿no? El respeto, por ejemplo, de los consejos de ancianos, ¿no? Donde las decisiones se acatan por el resto de la población, ¿no?
a diferencia pues del resto de la población, que por ejemplo no tenemos estas autoridades, ¿no? Que ya tienen pues un respeto, ¿no? Por las decisiones, ¿no? Y pues bueno, pues parten de principios. Pero justamente estas diferentes formas de entender la participación, de entender la representación, ¿no? Hacen que frente a los no indígenas se tengan que revisar de forma constitucional y convencional, ¿no? Mucho, también esta revisión convencional, porque en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, el Estado mexicano, a través de sus tribunales electorales, pues se ve obligado a cambiar el sistema electoral mexicano, ¿no? Lo que hace que esta responsabilidad sea pues ahora sí que un cambio respecto de los acuerdos que se toman a nivel internacional. Entonces, pues compañeros, espero haberles mostrado, ¿no? Cómo los temas en materia de pueblos y comunidades indígenas se están interpretando o midiendo, ¿no? En relación con la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Ustedes, por ejemplo, podrían darle eh, una leída, por ejemplo, a la tesis 21/2016, ¿no? Que ahí es donde se plantea el método para determinar la regularidad de una norma que instrumenta un derecho humano, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entre las reglas nos dice, cuando el significado de la norma sea conforme al bloque de constitucionalidad, deberá ser considerada válida. Dice, cuando la norma no sea abiertamente contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o delimite en alguna medida el ejercicio de un derecho humano, para determinar su regularidad necesariamente deberá sujetarse a un test de proporcionalidad, ¿no? Dice, en el cual se verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo. Dice, cuando no existe posibilidad de que las alternativas sean directamente acordes al sistema, se deberá decretar la inaplicabilidad. Aquí viene algo que les mencionaba al principio de esta sesión, ¿no? Lo que nos va a dar este control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia de pueblos y comunidades indígenas es a dar respuestas que permitan mantener vigentes los sistemas normativos internos en armonía con el derecho electoral mexicano, ¿no? Y solo en los casos donde no exista, ¿no? Estas respuestas en sentido positivo, ¿no? O que mejoren los sistemas normativos internos, se tendrá que aplicar, o más bien se tendrá que inaplicar un sistema normativo interno, ¿no? Pero fíjense, lo que va a suceder en ese momento es crearse un vacío normativo en una determinada comunidad, lo cual va a ser necesario que los órganos de decisión o los órganos comunitarios pues tengan que resolver estas temáticas, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo puede servir de criterio orientador pues todas las sentencias, todas las jurisprudencias, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la comunidad pueda llenar ese vacío normativo, ¿no? Y ahí es donde creo yo, se cierra el ciclo del sistema jurídico en pueblos y comunidades indígenas, ¿no? La creación, la ejecución, la protección y nuevamente la legislación para llenar vacíos normativos.
Pues compañeros, no sé si tengan alguna participación, alguna pregunta respecto de estos temas que vimos en estas dos sesiones, o si no las hubiera, pues podríamos dar por concluida la sesión y pero no sé, lo dejo abierto a ustedes los micrófonos a sus preguntas en el chat. Bueno, pues compañeros, les agradezco su tiempo. Espero puedan leer con calma el caso Yatama, que es el único documento que viene en su temario, ¿no? Y también les voy a recomendar un libro que se llama Líneas jurisprudenciales en materia electoral. En el último capítulo viene un artículo de la maestra Roselia Bustillo, ¿no? Donde justamente hace un recorrido histórico sobre la protección constitucional y convencional de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Yo creo que servirá para aquellos que quieran o que estén especializados en estas materias, ¿no? Les servirá bastante para su estudio, pues más profundo, ¿no? Pues bueno, si ya no hubiera participación, Adelante. les agradezco su tiempo. Sí, Daniel, adelante. Sí, nada más para comentarte si este libro es editado por el tribunal. Sí, es editado por el tribunal y la editorial Tirant lo Blanc. Lo tenemos disponible en nuestra editorial. Podrían mandar un correo ahí, nada más, sí les pediría, pero no lo tengo a la mano, el correo de la editorial del tribunal, y se los pueden enviar hasta su entidad federativa donde estén, ¿no? Y lo pueden consultar de forma impresa. Ahí la saca. Gracias. De nada, pues compañeros, muy buena tarde, que tengan un buen inicio de semana y y esperemos que ese diplomado pues les vaya resultando interesante en todas las temáticas que se van abordando. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jonathan. Hasta luego, maestro, cuídese. Hasta luego, Alfonso. Hasta luego, Inti, que estén bien. Buen día a todas y a todos. Hasta luego, Daniel.